de costumbre, cuál es el concepto de doctrina y cuál es el concepto de jurisprudencia. Está grabando. Ah, yo pensé que me iba a regalar y no. Quédese nomás con su... ¿Cuál es el concepto de ley? ¿Cuál es el concepto de costumbre? ¿Cuál es el concepto de doctrina? ¿Y cuál es el concepto de jurisprudencia? En el tema de la ley, ¿cómo se clasifica la ley? ¿Alguien sabe cómo se clasifica? Ley en sentido formal, ley en sentido material. Ley en sentido estricto, ley en sentido amplio. Esos conceptos tienen que saber. ¿Por qué les insisto tanto en esto? Porque cuando ustedes van a derecho privado, van a derecho constitucional, el profesor de derecho constitucional o derecho privado, lo primero que le pregunta al alumno, o empiezan por estos temas, el repaso de estos temas, y dicen, ¿quién fue tu alumno, tu profesor de introducción al derecho? ¿Cómo no vas a saber esto básico? Y tienen razón. Entonces yo hago hincapié, siempre pregunto, sobre todo en este parcial que es integrador, entra todo, menos las unidades 7 y 8, siempre pregunto y hago especial referencia a las fuentes del derecho. Pregunto cuáles son las fuentes, cuál es el concepto de cada fuente, pregunto en el tema de la ley el concepto de ley, la clasificación, cómo se clasifica la ley, y sí pido inexorablemente cuáles son los pasos para la formación de la ley jurídica. ¿Cuáles son los pasos para la formación de la ley jurídica? Porque está la ley natural y la ley jurídica. La ley natural es la que nos rige a nosotros como entes biológicos, psicológicos. ¿Cuáles son los pasos para la formación de la ley? Está descompuesto y ponerlo a tirar. ¿Cuáles son los pasos para la formación de la ley? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son pasos para la formación de la ley? Iniciativa, discusión, sanción. ¿Ustedes aprobaron el primer parcial? Iniciativa, discusión, sanción, aprobación, promulgación y publicación. Entonces ahí pregunto, siempre tienen que estudiar los artículos de la Constitución Nacional. Tienen que estudiar los artículos de la Constitución Nacional. Siempre les digo, compren una Constitución de bolsillo. Tengan en el bolsillo. Insisto, en cualquier momento, en cualquier lugar, tienen que abrir este librito y empezar a leer. Porque acá está todo. Entonces, el trámite de formación de la ley empieza en el artículo 77 de la Constitución Nacional. 77 del artículo 84. Eso lo tienen que saber. Leer. Tratar de aprender. No es solamente fijar en la memoria. Aprender, entender y después, de alguna manera, explicar. Interviene el poder legislativo, que es el órgano natural donde se gesta la ley, y el poder ejecutivo. Siempre pregunto qué intervención tiene el poder ejecutivo como colegislador. El poder ejecutivo interviene en la etapa de la aprobación, la
promulgación y la publicación de la ley. Ese proceso de formación tienen que saberlo sí o no, dijo un amigo mío, pero en este caso es sí o sí. Lo tienen que saber. Después, con el tema de la doctrina, ¿en qué consiste la doctrina? La jurisprudencia, ¿cuál es el concepto de jurisprudencia? Sentido concordante de los fallos de los tribunales que interpretan y aplican la misma ley para casos semejantes. ¿Qué significa eso para que ustedes entiendan? ¿Cómo opera la jurisprudencia? A ver, ¿quién me dice? Para ver si yo sé que ustedes entendieron. No porque la jurisprudencia de la Corte Suprema, no porque la jurisprudencia del Superior Tribunal de Misiones, no porque la jurisprudencia dice tal cosa. ¿Cómo? ¿Para qué sirve la jurisprudencia? Sirve para que el juez, que es soberano en la interpretación y aplicación, se fije de qué manera resolvieron otros jueces de mayor jerarquía en un caso en que es llamado a decidir. No entiendo, ¿quién habló? Sí. No es lo mismo el precedente que la jurisprudencia. Y siempre pregunto, esa es una pregunta tramposa que hago. ¿Qué diferencia hay entre el precedente y la jurisprudencia? Pero para eso tenés que saber qué es la jurisprudencia. No es que sienta precedente. ¿Cuándo se sienta el precedente? Cuando se sanciona hoy una ley y todavía no hay ningún fallo judicial que se expida sobre la interpretación de esa ley. Entonces, la interpretación que realice un juez fija un precedente. Es un antecedente, ese es el precedente. Pero puede ser que otro juez de igual jerarquía interprete de manera distinta y aplique de manera distinta, porque como todas las cuestiones jurídicas tenemos, y como todos los símbolos, tenemos que interpretar para poder aplicar. Todo juez primero tiene que interpretar la letra de la ley, por eso están los métodos de interpretación de la ley. Interpreta y aplica. El juez, ¿qué hace? Interpreta y aplica la ley. Primero tiene que examinar a ver qué dice la ley. Y después que examina, que hace el proceso de interpretación en función de las palabras de la ley, después aplica la ley a un caso concreto. Siempre es un caso concreto. No hay aplicaciones de leyes en abstracto, ni hay aplicaciones de leyes. Los jueces no legislan. El legislador, el Poder Ejecutivo, sí dicta la norma para todos. En cambio, el juez es para un caso concreto. Solo tienen que distinguir y lo tienen que saber. Entonces, para que quede claro, siempre voy a preguntar en los exámenes el proceso de formación de la ley, con todos estos pasos. Entonces, ¿cuál es la labor del Poder Ejecutivo en la formación de la ley? Aprobación. Aprueba y promulga y publica. Manda la publicación en el boletín oficial. Y entonces pregunto, ¿cuáles son las opciones que tiene el Poder Ejecutivo cuando viene un proyecto de ley sancionado por el Congreso? Para que una ley quede sancionada por el Congreso tiene que tener la firma, por supuesto, después de todo el proceso de discusión, la firma de los presidentes de ambas cámaras, del Congreso. Estamos hablando de una ley nacional, ¿no? Tiene que tener la firma de los presidentes de ambas cámaras con los secretarios de ambas cámaras. Ahí queda el proyecto de ley sancionado por el Congreso, pero ahí no se termina el proceso. A partir de ahí pasa el proyecto, la sanción del proyecto al Poder Ejecutivo. ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo? ¿Qué es el veto? Técnicamente el veto, ¿qué significa? Es el rechazo. ¿Cómo puede ser el veto? Todo esto anoto, ¿no? Parcial o total.
Y ahí pregunto, ¿qué pasa cuando el veto es parcial? ¿Y qué pasa cuando el veto es total? Son dos alternativas. Pero además, ¿qué más puede hacer el Poder Ejecutivo? La más fácil, ¿cuál es? Aprobar. Esa es la más fácil. ¿Está de acuerdo el Poder Ejecutivo? Porque generalmente las leyes tienen su inicio en sus ministerios. La más fácil es aprobar la ley. Y la otra es vetar, rechazar, total o parcialmente. Le pregunto, ¿qué pasa en el caso del veto total? ¿Qué pasa en el caso del veto parcial? Y después, ¿qué otra posibilidad más hay? En ese mismo trámite. Y eso nunca los alumnos se acuerdan, no sé por qué. Puede dejar pasar 10 días útiles, hábiles, y se produce lo que se denomina aprobación ficticia o ficta de la ley. El Poder Ejecutivo no pasa nada, pasan 10 días y el Poder Ejecutivo en ese caso tiene la obligación de aprobar y ya no lo puede vetar más, aprobar y publicar, mandar a su publicación. Otra pregunta que hago es, ¿desde cuándo son obligatorias las leyes en la República Argentina? ¿Y dónde está eso? ¿Desde cuándo son obligatorias las leyes en la República Argentina? ¿Y dónde está eso? En el Código Civil está. Civil y comercio. Perfecto. En el Código Civil y comercio. Entonces, ¿desde cuándo son obligatorias las leyes? Desde su publicación en el boletín oficial. Desde su publicación en el boletín oficial. No hay leyes secretas, no hay leyes. Todas las leyes son públicas. Tienen que estar publicadas en el boletín oficial, que paradojalmente no es público, no es oficial, sino es oficial, pero está en manos privadas. Por lo menos eso era. Ahora no estoy seguro. Entonces, desde la publicación en el boletín oficial. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo? Pero qué bien, ¿cómo es tu nombre y apellido? Araceli Cura. Tenés 0,05% más en el Araceli. Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, las leyes son obligatorias después de su publicación, desde el día en que la misma ley establece. Por ejemplo, será un aumento de sueldo para los docentes universitarios a partir del 1 de julio del 2022. Qué buena noticia, qué buena iniciativa, qué buena ley. Desde el día en que la misma ley establece. Ahora, si no designan tiempo, me estás complicando la clase y la vida, no te apures, no te apures. Estamos con la ley. Las leyes son obligatorias a partir de su publicación desde el día en que establece. Ahora, si no designan tiempo, ¿qué pasa si no designan tiempo? 8 días. ¿Qué dice el Código Civil? Serán obligatorias 8 días después de su publicación. Ese serán obligatorias significa entrar en vigencia. Y ustedes saben cuándo una ley está vigente. ¿Cuándo una ley está vigente? ¿Cuándo una ley está vigente? ¿Cuándo? Bien, bien. Yo ya prácticamente estoy con intenciones de aprobar esto. Prácticamente. Bien. Una ley o una norma está vigente cuando no ha sido derogada. Ese es el concepto básico. Lo que implica
a saber cuál es el concepto de la oración. Entonces, volviendo al tema de la ley, sin entrar en el problema de los decretos, ¿cuándo son obligatorias las leyes? A partir de su publicación desde el día en que la misma ley establece. Si no designan tiempo, 8 días después de la publicación en el boletín oficial. Hay que contar los días, ¿no? Que son días corridos, por otra parte, no son días útiles, son días corridos, ahí entra en vigencia la ley. Muchos discuten en si es, algunos decían que debía ser días hábiles o no. Se ha decidido ya mayoritariamente que son días corridos. Ahora, ¿qué pasa con los decretos? Técnicamente, ¿qué son los decretos? Una disposición. ¿De quién? No del presidente, no exclusivamente del presidente, del Poder Ejecutivo. Puede ser un Poder Ejecutivo municipal, puede ser un Poder Ejecutivo provincial, puede ser un Poder Ejecutivo nacional. Los decretos constituyen la manera normal y habitual en que se expiden normativamente los miembros, o el miembro, a veces son dos, el miembro del Poder Ejecutivo, intendente, gobernador, presidente. Se expiden mediante decretos. ¿Cuántos tipos de decretos hay? Siempre pregunto, ¿eh? ¿Cuántos tipos de decretos? Entonces, decretos siempre emanan, mientras la ley emana del poder legislativo, del Congreso, nuestra Constitución, los decretos emanan del Poder Ejecutivo. ¿Cuántos tipos de decretos hay teniendo como referencia al presidente? No, ese es un tipo, pero en la Constitución, decreto de necesidad de urgencia, uno. Decretos reglamentarios, bien, ya necesito saber su nombre y apellido. Diego Cáceres. Diego Cáceres tiene un 0,05% más. Bien, Diego. Decreto de necesidad de urgencia. Decretos reglamentarios de las leyes. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de hacer la letra chica de la ley. Decretos reglamentarios de la ley. Y me está faltando otro. Ese es más difícil que se dé, pero también se da. Decretos de necesidad de urgencia. Decretos reglamentarios. Te faltó la más fácil. Los simples decretos. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo designa con el más alto grado de la administración provincial a Diego Cáceres. Ese es un simple decreto. Simple decreto. Simple decreto, decretos reglamentarios de las leyes, decreto de necesidad de urgencia y falta un decreto más. No, todos son, en la Constitución están los preceptos. Falta un tipo de decreto más. ¿De guerra? No. Los decretos leyes. Los decretos leyes, muchos creen que los decretos leyes se dan en gobiernos de facto, es decir, cuando se produce una revolución, el Poder Ejecutivo toma el mando, por así decir, de un país o una república, dicta generalmente decretos leyes. En la historia, en la triste historia de facto de Argentina, hubo muchos gobiernos que dictaron decretos leyes. Es más, algunos decretos leyes subsisten en su vigencia hasta el día de hoy. Pocos, pero están. ¿No? Muy pocos, pero están. Son órganos de facto, es decir, que han tomado el poder por la fuerza, que dictan leyes. Esos son los decretos leyes. Pero en los periodos de iure, es decir, donde hay una continuidad constitucional normativa, también se dictan decretos leyes. Por ejemplo, en el caso de intervenciones provinciales. Ustedes en Misiones no tuvieron la suerte o la desgracia de tener intervenciones en sus provincias, pero nosotros los correntinos tuvimos 2 intervenciones.
Una en el año 1991 y otra en el año 2000, ya no me acuerdo más, 2000 o 1999, si mal no recuerdo. En ese caso se intervino a los poderes de la provincia. Se designó un interventor que tuvo los 3 poderes a su cargo: ejecutivo, legislativo y judicial. Y en ese caso, el poder ejecutivo, que tenía prácticamente todo el poder en la intervención, dictaba decretos leyes. ¿Cómo dictaba los decretos leyes? En acuerdo de ministros. Juntaba a todos los ministros y le decía, bueno, acá vamos a dictar una norma, un decreto que legisle sobre tales aspectos. Por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, nuestro código procesal civil y comercial estaba en función de un decreto que dictó la intervención del año 2000. La intervención, nosotros le decíamos la intervención de los cordobeses, pero fueron ellos los que dictaron, reformaron una parte muy grande de la legislación, dictaron decretos ley y pusieron en práctica muchas normas que eran decretos leyes, hasta que ahora finalmente han modificado, pero por la vía legislativa, casi toda la legislación procesal. Diciendo, ahora Corrientes tiene una de las legislaciones procesales más avanzadas. Para que tengan un ejemplo, se dictó el Código Procesal de la niñez, de la adolescencia, de la infancia y de la familia, que es todo un adelanto. Y se modificó la legislación procesal penal, la procesal civil y la procesal administrativa ahora. Entonces, con esto más o menos tenemos un panorama de las fuentes que siempre pregunto en los exámenes. ¿Por qué? Porque esto va a ser materia de reexamen o de reconsideración o de reestudio o de repaso cuando vayan ustedes a los cursos superiores. El derecho privado, derecho constitucional, decretos leyes, decretos reglamentarios de las leyes, simples decretos, decretos de necesidad de urgencia, cada uno tiene sus requisitos, y decretos leyes. 4 tipos de decretos. Fuerte la pregunta, para que escuchen todos. Para las otras materias, por ejemplo, sociología, nosotros las promocionales como la tasa de derecho, introducción, economía, historia, no damos una materia. Puede cursar sociología y las otras. Todas cursan. Todas son, absolutamente todas las materias de la carrera van a cursar. Todas cursan. Lo que ocurre es que es otra de las cuestiones que hay que modificar. Mi criterio personal, lo que no significa que sea un criterio compartido, es que todas las materias en nuestra facultad, como en muchas otras facultades, tienen que ser cuatrimestrales. Tienen que ser cuatrimestrales. ¿Por qué? Porque si ustedes pierden una materia el primer cuatrimestre, tienen posibilidad de recuperar o de cursar, como quieran, en el segundo cuatrimestre. Sin embargo, nosotros tenemos materias semestrales, se desarrollan en 6 meses, introducción era anual, después fue semestral y ahora es cuatrimestral. Pero todas tienen que ser cuatrimestrales. Y en cambio tienen los procesales penales y todas las materias penales que son anuales. No me acuerdo si comercial, pero son materias anuales. Significa que si ustedes salen mal, pierden un año. Antes, por ejemplo, el que perdía introducción al derecho, y perdía un año. Ahora no. Ahora tiene la posibilidad de recursado en el segundo cuatrimestre. Antes con el doctor Martín, ahora no sé quién, que es titular de la cátedra B. En cambio, ahora no sé quién va a dar el recursado. Pero no creo que lleguemos a ese extremo. No tenemos por qué llegar a ese extremo. Se me hace, me parece. No sé. No, digamos que no. Entonces, de la unidad 3, yo siempre hago hincapié en estos temas. Vamos a la unidad 4.
Esta unidad 4, yo digo siempre que es el corazón de la introducción al derecho. Ahí están todos los conceptos básicos, fundamentales. Entonces pregunto. Adelante. Que entren todos, los que puedan y deban. Adelante, adelante. Avanti. Y ahora no me puedo sacar el saco porque tengo tu celular acá, imposible. Es por decreto, es por... Pase, pase. Acá estamos los buenos. Si es billetera mía. Vamos con la pregunta de la unidad 4. Siempre pregunto en los exámenes. ¿Cuáles son las funciones de la teoría general del derecho? ¿Qué estudia la teoría general del derecho? Eso ya lo vengo preguntando siempre. ¿Y cuáles son las funciones de la teoría general del derecho? Carlos Santiago Nino, capítulo 4 del libro. Eso siempre pregunto. ¿Cuáles son? ¿Qué estudia la teoría general del derecho? ¿Y cuáles son sus funciones? ¿Alguien sabe? Que lo diga. Yo ya vengo preguntando esto. Después pregunto. ¿Cuál es el concepto de derecho objetivo? Es decir, ¿qué es el derecho objetivo? A ver, denme un ejemplo de derecho objetivo. El Código Civil es derecho objetivo. ¿Pero por qué? No, porque hay normas que no son escritas. ¿A qué llamo derecho objetivo? El derecho objetivo es todo un conjunto normativo, es un sistema jurídico. Por ejemplo, hablo del derecho objetivo o el sistema jurídico misionero. Hablo del derecho objetivo del sistema jurídico nacional, el conjunto de leyes. Eso es el derecho objetivo. Le voy a decir al doctor Ramírez Sosa que sus alumnos de Posadas no saben lo que es el derecho objetivo. Derecho objetivo, un sistema jurídico, conjunto de leyes, todo se emplea como sinónimo. El derecho objetivo es un conjunto de normas jurídicas vigentes que forman un sistema. Derecho objetivo nacional, el derecho objetivo provincial, el derecho objetivo municipal. ¿Y en la facultad jurídica qué es? Anote, concepto de facultad jurídica. Concepto de facultad jurídica. ¿Se dan cuenta por qué yo estoy en contra de las clases virtuales? Porque ustedes se conectan y después se olvidan de lo que es participar. Yo entiendo eso. Yo entiendo. Pero convengamos que ustedes son alumnos, ¿no es cierto? Y tienen que cumplir con la asistencia, eso también convengamos. Entonces, y si por lo menos no están de manera presencial, ¿cuál es la solución? Decirle al compañero, che, grabame la clase y pasame, que yo después veo qué es lo que es. Te dormís tranquilamente, nadie te controla. Por otra parte, las facultades, los estudios universitarios son estudios no obligatorios, ¿no? Hay un sistema de asistencia, pero cualquiera está en condiciones de abandonar, digamos,
A veces, en la primaria y la secundaria no puede hacerse, porque los padres son responsables. Acá no tenés a nadie, sos vos. Entonces, yo siempre también digo que el interés es la medida de la acción. Si tenés interés, vas a estar. Vas a estar. ¿Eh? Sacátela, Rico. Fuera de todo esto, una consulta, algo que ayer me llamó mucho la atención. Sí. Tengo mi castra que ella está estudiando licenciatura en trabajo social. Sí. Y me comentó una vez que tiene una charla y dice la charla que hay una ley que los chicos a partir de 16 años pueden hacer lo que quieran, algo que sea que interfiera en su cuerpo sin la autorización de los padres. Puede Como ser. tatuajes. Puede ser. Yo no estoy seguro de eso. Pero acá en la Argentina la mayoría de edad se adquiere a los 18. Puede ser. Yo no estoy seguro. Y si no estoy seguro, puede ser. Sí. 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 Es cierto. Entonces lo que pasa es que yo no quiero profundizar en los derechos de los niños y adolescentes, porque si no mi hijo me va a exigir. Mi hijo tiene 13 años y está viendo a ver qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces está buscando la quinta pata al gato. Bien, y puede ser. Ella justo vino a hacer reclamar acá y tengo que hacer poner bien y ustedes lo dejaron mucho. ¿No te mantenés? Y antes eso se solucionaba, oigo, vía militar y nomás, en función de la autoridad. Y ahora ya es imposible hacer eso. Porque vaya que los que más o menos conocen, mi hijo me dice, yo te voy a denunciar, papá, la primera agresión física o verbal, te voy a denunciar. La madre trabaja en el juzgado, en la parte judicial, y él aprovecha todos esos artilugios. Te voy a denunciar. Entonces, imposible cualquier tipo de sugerencia, pero con mucho tacto, pero muchísimo tacto. Sugerir. Sí. En la unidad 4, hay varios pensadores que hablan de la facultad. Hay varios pensamientos por parte de los juristas que ponen distintas. ¿De la facultad como qué? Constitución. Según la unidad, la facultad y el deber. Ah, sí. Sí. Por eso. Hay una línea. No. Yo pregunto, ¿qué es el derecho objetivo y qué es la facultad jurídica? Y ahí pregunto también, ¿en qué consiste la relación jurídica? ¿Qué es la relación jurídica? La relación jurídica se compone de derechos y deberes. Y ahí nomás, al toque, como dicen ahora, pregunto la prestación, que si bien no está en el programa, yo siempre, así está en el programa, siempre pregunto en qué consiste la prestación. Y ahí los alumnos no saben explicar muy bien. Y esto es sencillo, les digo con un solo ejemplo. Yo, por ejemplo, compro una casa. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Celia. Con Celia hacemos un negocio. Ella me vende su casa, ¿no? Hay una relación jurídica, constituimos una relación jurídica, en la cual ambos tenemos derechos y ambos tenemos deberes. ¿En qué consiste el derecho mío como comprador en recibir la casa? ¿En qué consiste el derecho de ella en recibir el precio? ¿En qué consiste el deber de ella en darme la casa? ¿Y en qué consiste el deber mío en darle el dinero? Ahí está el tema de la prestación. Esa obligación de pagar, ese deber que tengo, lo puedo cumplir con distintas prestaciones. La prestación es el modo en que yo cumplo la obligación.
Le puedo pagar, por ejemplo, con cheques, le puedo pagar en efectivo, le puedo pagar con dólares, le puedo pagar con un auto, le puedo pagar de distintas maneras. Eso constituye la prestación o las prestaciones. Entonces, la prestación es el modo con que se cumple la obligación o el deber. Es el objeto del deber. Eso constituye la prestación. Entonces pregunto, no pregunto tanto los derechos, a ver si está acá. Sí, pregunto también. Me volvió un preguntón. Me volví un preguntón, sí. El sujeto y objeto del derecho. ¿Quién es el sujeto del derecho? Y acá siempre también hago una distinción, porque dicen el sujeto del derecho es el hombre. No. El hombre o la mujer, guarda que ahora tenemos que incluir todo. El hombre o la mujer son conceptos biológicos y psicológicos. En cambio, el sujeto del derecho es un concepto jurídico. La persona, la personificación, el ente que es poseedor de los derechos, la persona jurídica es una construcción jurídica. De ahí que podemos tener distintos tipos de personas, pero no podemos confundir a la persona con el hombre. Son dos conceptos distintos, absolutamente distintos. O la persona con la persona de características que tienen signos de humanidad, como dice el Código Civil nuevo. Las personas que tienen signos de humanidad. No podemos confundir. Son realidades biológicas por un lado y son construcciones jurídicas por otro. De ahí entonces que tenemos la persona física o la persona con ente de humanidad y la persona ideal o persona jurídica. Por ejemplo, las provincias, las municipalidades, el Estado argentino, son constituidos como persona, la personificación. Entonces, como dice Kelsen o Ferrari, la persona es lo que el derecho dice que es y no otra cosa. Ahora hay una técnica de personificación del derecho que ha dado entidad con derechos sin obligaciones al medio ambiente, por ejemplo. Es un deber que todos que tenemos en la Constitución y al que todos estamos de alguna manera obligados. El medio ambiente está constituido como una personalidad que tiene derechos. Obviamente no va a tener obligaciones, no puede tener obligaciones, pero sí es un ente que es poseedor de derechos. En la Constitución, constituido como deber, todos tenemos el deber de preservar el medio ambiente. Encima para las generaciones futuras. Entonces, el objeto del derecho. Ahí hay una gran polémica entre Kelsen y Coase. Para Kelsen, ¿cuál es el objeto del derecho? ¿Qué estudiamos nosotros? Como juristas o futuros juristas o estudiantes de derecho, ¿qué estudiamos? Para Kelsen estudiamos las normas jurídicas. Y para Coase, conductas humanas en interferencia intersubjetiva. Entonces, depende del autor, el objeto del derecho será uno u otro. Generalmente, lo que estudiamos son normas jurídicas, eso es lo que estudiamos. Y se evalúan las conductas a través de las normas, eso dice Kelsen. Y no se ha modificado mucho. Pero también pregunto, sujeto y objeto del derecho. Y después está el problema de la noción de persona jurídica, hombre-persona, que acá voy a modificar esta parte del programa porque si no, hay muchas presiones del género femenino para que de alguna manera se iguale académicamente, institucionalmente y se hable de los derechos del hombre y los derechos de la mujer, los derechos del género, ¿no?
persona individual, persona colectiva, y las teorías que explican la naturaleza jurídica de los entes colectivos. Ninguno mejor que Nino explica en el capítulo 4 esas teorías que de alguna manera dan razón a lo que son los entes colectivos. Eso es importante que lo sepan porque en derecho privado, los profesores de derecho privado generalmente preguntan y mucho. Las teorías que explican la naturaleza de los entes colectivos. Es decir, ¿se entiende? Una persona física tiene derechos. ¿Pero por qué tiene derechos, por ejemplo, una persona colectiva? ¿O cómo se compone una persona colectiva? ¿Qué es el Estado argentino? ¿Qué es la provincia de Misiones? ¿Por qué tiene derechos? ¿Por qué tiene obligaciones? Eso es lo que trata de explicar. Y ahí hay teorías afirmativas, teorías negativas, teorías mixtas, la teoría de la ficción que siguió el Código Civil anterior y las teorías más modernas que son las teorías de Kelsen, la de Olive Crona y la teoría de Descartes. Yo generalmente no me detengo en la exposición de todas las teorías, pero sí pido que sepan, ¿no es cierto?, cuáles son. A lo mejor el detalle de cada una de las teorías no las pido, pero sí necesito que ustedes sepan cuáles son las teorías. Por ejemplo, no pueden pasar introducción, no me puedo arriesgar a que ustedes vayan a privado y les pregunten a la profesora, bueno, dígame qué dice la teoría de la ficción, porque fue una teoría que estuvo acá vigente 150 años en el Código Civil anterior. Entonces no podemos dejarlo pasar como si tal cosa, la teoría de Savigny, no podemos soslayar ese tema. Así que, eso sí, tienen que por lo menos saber. Y tienen que saber en qué consiste hechos y actos jurídicos. ¿Qué son los hechos jurídicos? Anoten qué son los hechos jurídicos, qué son los actos jurídicos. ¿Qué diferencia hay entre hecho y acto jurídico? Eso siempre preguntan los profesores de derecho privado. El concepto de responsabilidad, ¿cómo se clasifica a la responsabilidad? Sencillo, el concepto etimológico no hay problema. Esponde, respondo. Y eso ya tiene su origen en el derecho romano. Pero, ¿cuántos tipos de responsabilidad hay? ¿En qué consiste la responsabilidad? Y acá también, a veces, el concepto de responsabilidad está en función del autor. Por ejemplo, ¿cuándo una persona es responsable para qué? Cuando es susceptible de ser sancionado. ¿Cuál es su nombre? De nuevo, 0,05% más. Responsabilidad directa y responsabilidad indirecta. A ver un ejemplo de responsabilidad indirecta. El fiador, responsabilidad indirecta. A ver otro ejemplo más. ¿Ustedes tienen mascotas, tienen perros? Ese es un tipo de responsabilidad indirecta. El perro no va a ir preso, aunque a veces va preso. Seguramente los responsables de cualquier daño del perro van a ser ustedes. Responsabilidad objetiva e indirecta. Por ejemplo, las aseguradoras tienen responsabilidad indirecta. Sí. En el caso de lo matamos. No, yo no mato, ni yo no. No es eso. No, ahora, inclusive hay toda una avanzada jurisprudencial de que considera a los animales como sujeto de derecho. No. Sí, porque era un perro que dañó, que hizo un daño, digamos, y estaba... Pero, a ver, ¿cómo se llama el perro que quedó en Ezeiza en cuarentena? Coco. Salvemos a Coco. ¿No era esa la consigna? Todos por Coco. Es una tendencia a considerar al animal como sujeto de derecho.
Por ejemplo, hay otro caso que fue muy conocido a través de la labor de un jurista correntino, que fue el del orangután del zoológico de Mendoza, que lo estaban por sacrificar y a través de distintas organizaciones se logró salvarlo. Hoy el orangután no sé dónde está, pero por lo menos fue salvado del sacrificio. Entonces hay toda una tendencia jurisprudencial que tiende a considerar a los animales como sujetos de derecho. Anda a tocar una mascota ahora. Y hay leyes provinciales que protegen los derechos de los animales. Así que, ojo. Bueno, y después de esto ya ustedes saben el concepto de sanción, coacción y coercibilidad. Siempre pregunto. Sobre todo pregunto, y esto anótenlo bien porque está bien explicado, Nino, ¿cuáles son las notas características del concepto de sanción jurídica? Es decir, ¿qué tiene que haber para que yo pueda hablar de una sanción jurídica? ¿Cuáles son las notas características de toda sanción jurídica? Es decir, ¿en qué consiste una sanción jurídica? ¿Qué es una sanción jurídica? Y ahí están las 4 notas características que yo siempre pido. ¿Cuáles son? Acto coactivo. Bien, acto coactivo. Otro. Privación de un bien jurídico. Bien, yo ya estoy a punto de aprobarte. Privación de un bien jurídico. ¿Qué más? Competencia. El concepto de competencia debe ser competente. Y además, la consecuencia de una conducta antijurídica. Siempre pregunto cuáles son las notas características de toda sanción jurídica. Acto coactivo, priva de un bien jurídico, tiene que ser competente quien lo realiza y tiene que ser la consecuencia de una sanción jurídica. Y después están las otras preguntas más finas, pero con esto ya es suficiente. Vamos entonces a las preguntas de la unidad 5. Bien, esto ya más o menos ustedes lo tienen bien sabido. ¿Qué es el lenguaje? ¿Y cuáles son los elementos del lenguaje? Primero, pregunto antes del lenguaje la distinción entre signo y símbolo. ¿Qué distinción hay entre signo y símbolo? ¿Cuál es? ¿Cuál es la distinción? Signo y símbolo. El lenguaje es un sistema de símbolos. ¿Pero por qué es un símbolo? ¿Por qué el lenguaje es símbolo? Primero distinción entre signo y símbolo. Y después voy. Es producto de una convención. Estoy a punto de aprobarte ya. Estoy ahí. Casi que saco. Ya pongo ahí para aprobarte. Es producto de una convención. El lenguaje es siempre producto de una convención. Por eso, toda esta disputa del lenguaje inclusivo, exclusivo, ay. No hay que discutir. ¿Para qué vamos a discutir? Si nos entendemos, ese es el producto del porqué. El lenguaje por señas, por ejemplo, que está institucionalizado, sirve para un tipo de entendimiento. El lunfardo, por ejemplo, sirve para un tipo de entendimiento. Los distintos lenguajes naturales sirven para un tipo de entendimiento. Entonces el lenguaje es una construcción. Es una construcción, es más, en determinados ámbitos hay cierto tipo de lenguaje que sirve para la comunicación y para el entendimiento. Entonces, ¿cuál es el problema de si es inclusivo o exclusivo? Entonces, esa es una cuestión ideológica, es una cuestión distinta. Cuando la ideología se mete en el derecho, ya estamos hablando de cuestiones de poder, que puede ser una expresión del derecho, ¿no es cierto? Pero vamos a sacar la cuestión ideológica. El lenguaje es un sistema de símbolos que tiene 3 elementos.
emisor, receptor y el empleo del mismo código. Por eso el que me habla o que alguien que nos habla en chino acá no le podemos entender. En cambio, a veces con algunas señas nos entendemos. Si yo les hago así, ¿no? Si le hago así, si le hago así, si hago así, si hago así, nos entendemos. Sistema de señas nos entendemos. ¿Por qué? Porque hay un código. Hay el empleo de un mismo código. Entonces, en el lenguaje que tenemos que hacer es decodificar. ¿Cuáles son las partes del lenguaje? 3. Siempre pregunto, ¿cuáles son las partes del lenguaje? 3. Sintaxis, semántica y pragmática. En el derecho, ¿qué vamos a privilegiar? La parte semántica. ¿Cuál es la parte semántica? No tanto. El lenguaje gestual es muy importante. Es más, hay una profesora en España que dice que el lenguaje gestual es la parte más importante del lenguaje. Y ojo que con el gesto no circunscribo a las señas únicamente. No, por ejemplo, el hecho de vestirme de una determinada manera es un gesto. Yo me he visto, por lo menos, de saco y de corbata, es un gesto, ¿no? Entonces el lenguaje gestual es importante en el proceso de comunicación. Algo me está diciendo, algo tengo que interpretar. ¿Cómo lo interpreto? Ese es otro problema. Si los que se quieran ir están liberados, yo no he tomado asistencia, así que se quiera, chao. Entonces, en el derecho, ¿qué es lo que más importa? La parte semántica. ¿A qué me refiero con la semántica? A los problemas de significado. ¿Qué significa la palabra? Con eso, con el significado, estoy privilegiando la parte semántica. Entonces, la semántica estudia el significado, la sintaxis, las relaciones entre los signos, y la pragmática es el efecto que causa la palabra en los hablantes o en los interlocutores. Esas son las 3 partes del lenguaje. Muchas veces confunden las partes del lenguaje con los elementos del lenguaje. Son cuestiones distintas. Y ahí entramos con todos los problemas que ustedes ya han estudiado en el ingreso. Cuando una palabra es ambigua, cuando una palabra es vaga, cuando una palabra tiene una textura abierta, o qué es la textura abierta del lenguaje. Bueno, eso me parece que ustedes ya saben porque lo han dado en el ingreso y lo han dado en lógica. Interpretación. ¿Qué es interpretar? Siempre pregunto. ¿Alguien me dice? Es comprender el significado de un signo o de un símbolo. Eso es interpretar. En algunos casos son signos, en otros casos son símbolos. ¿Cuál es la diferencia entre signo y símbolo? El signo tiene una representación natural y el símbolo una representación convencional. Cuando yo le llevo a mi perro, al veterinario, a mi perra, para que me diga qué pasa cuando renguea, ¿no? Eso es un signo, no es un símbolo. La semiótica se encarga del estudio de los signos y la semántica del estudio del significado de los símbolos. Entonces, a veces pregunto en los parciales, no pregunto, sino digo, proporcione 2 ejemplos de símbolos y 2 ejemplos de símbolos. Entonces me pone el símbolo, la bandera, el escudo. Sí, claro que son símbolos, ¿no? Pero las palabras son símbolos. Las palabras, que es la menor unidad de significado. Y no se confunden con los signos. Por ejemplo, signo sería el hecho de que haya fuego o que haya huellas de un animal, o que, por ejemplo, el llanto de un bebé, o que, por ejemplo, todo eso son signos. Entonces, no hay que confundir
signos con símbolos. Nosotros en el derecho interpretamos símbolos y hay toda una teoría de la interpretación jurídica que viene desde la época de los romanos hasta nuestros tiempos. Entonces pregunto sobre los métodos de interpretación. ¿Y el primer método de interpretación cuál es? Primero, cuando yo tengo que interpretar una norma, ¿a dónde voy? ¿Qué? ¿En qué me fijo? Interpretación gramatical y lógica. Interpretación gramatical y lógica. Acá emplean todo lo que ustedes aprendieron en el ingreso. Interpretación gramatical y lógica. ¿Qué dice la ley? Entonces, lo primero que le digo cuando hago un planteo al juez, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Y es lo que primero, ¿cuáles son las palabras de la ley? Es lo primero que tengo que interpretar, para después darle un sentido. Entonces, es el primer método de interpretación, el gramatical y lógico. Y a partir de ahí viene el método de los glosadores, de los posglosadores, el método de la libre investigación, científica, el método de la exégesis. Pregunto el método de la exégesis. ¿Por qué? Exégesis. Pregunto, porque ese fue el método que tuvo el Código Civil derogado. El método de la escuela exegética. ¿Por qué? Porque a partir de la escuela exegética y del Código Civil francés se empezó a legislar de manera distinta, a través de códigos. Desde la época de Napoleón, 1804 se sancionó el Código Civil francés. Una manera distinta de codificar. Entonces, ¿qué se interpreta ahí? Se interpreta el código. ¿Qué es el código? Pregunto también qué es el código. ¿Qué es un código? Conjunto orgánico y sistemático de normas jurídicas. Este es un código. Es una ley que se destaca de las otras leyes por su extensión. El Código Civil antes tenía 4.051 artículos, ahora se le sacaron muchos artículos, pero sigue siendo una ley extensa. Pero es una ley. Entonces, el Código es una ley. La Constitución, que es una ley fundamental, pero es una ley. Y no necesariamente las leyes tienen que ser escritas, ¿eh? No necesariamente las leyes tienen que ser. Hay normas que van pasando de generación en generación que son unas normas consuetudinarias, es decir, las normas que se generan por vía de la costumbre. Pero en el caso de la interpretación, tiene prevalencia la interpretación sobre la ley escrita, ¿no? Entonces siempre pregunto qué es un código. Entonces, con esto estamos, la interpretación jurídica, concepciones y teorías. ¿Cuáles son las teorías de la interpretación jurídica? Aplicación temporal y espacial de las normas jurídicas. Acá hago referencia a tres problemas básicos, que son la retroactividad de las leyes, la irretroactividad de las leyes y la ultraactividad de la ley. ¿Alguien sabe en qué consisten estos conceptos? Entonces, pregunto, ¿cuándo una ley es retroactiva? ¿Cuándo una ley es irretroactiva? ¿Y cuándo una ley es ultraactiva? Después de esto ya la pruebo. Si me dice bien esto... A ver, voy a buscar cómo es todo reiterame. Araceli Cura. Bien, ya voy a anotar. Decime nomás. Una ley es retroactiva
A ver, ¿cuándo? Cuando se puede volver a traer la actualidad. Está el concepto, ahí está, picando en el área, como dicen. Está. Cuando los efectos de la ley alcanzan a situaciones jurídicas anteriores al dictado de la ley. Cuando los alcances de la ley, los efectos de la ley, alcanzan a situaciones jurídicas consolidadas antes del dictado de la ley. Por ejemplo, la ley retroactiva que más nos gusta a nosotros es: considérese un aumento del 50% del salario docente retroactivo al 1 de enero de 2022. ¿Qué significa eso? Que vamos a cobrar un retroactivo, como dice. Es decir, alcanzan a situaciones jurídicas ya cumplidas. Pero ninguna ley es retroactiva si en la misma ley no se establece la retroactividad. Entonces, la pregunta, ¿cuándo una ley es retroactiva? Es una pregunta tramposa de mi parte. Una ley es retroactiva cuando en la misma ley se establece el efecto retroactivo y cuando sus efectos alcanzan a situaciones jurídicas consolidadas antes de la sanción, aprobación, promulgación y publicación de la ley. ¿Se entiende? Ahí una ley es retroactiva. Cuando una ley es irretroactiva, normalmente las leyes son irretroactivas. Desde acá para el futuro. En la retroactividad desde acá para el pasado. La irretroactividad desde acá para el futuro. Es decir, normalmente las leyes rigen para el futuro. Entonces, normalmente las leyes son irretroactivas. Entonces, la retroactividad es una excepción a la irretroactividad. Normalmente las leyes son irretroactivas. ¿Y cuando una ley es ultraactiva? A ver. Cuando en una situación particular se Sí. busca utilizar una ley que ya se derogó para traerla a resolver en el presente. Bien, muy bien. Y ahora el ejemplo, porque muchas veces el ejemplo aclara. Hubo una situación en la que podemos decir que se había utilizado, se había ultraído. Para mí ya está aprobada, pero le voy a dar yo el ejemplo. Vamos a suponer un juicio mío, ¿no?, que se inició cuando yo recién empecé mi actividad profesional, 1981. Y todavía no se terminó el juicio. Pasaron ¿cuántas leyes? Como 3 o 4 leyes, depende de dónde actúe. Regulatorias de mi labor profesional y sobre todo de mis honorarios. Nosotros percibimos honorarios, no se olviden de eso. Entonces, hay una ley de honorarios que ya no rige más, que fue derogada y se dictó otra. Y después hubo otra ley de honorario que tampoco rige más, porque fue reemplazada por otra. Entonces, en ese juicio que duró 30 y pico de años, yo no soy bueno para las matemáticas, 40, en ese caso hay 3 leyes, de las cuales 2 están derogadas, que regulan mi actividad como profesional. Y pueden ser distintas. Entonces, en ese caso, una ley derogada puede regir situaciones presentes. Por ejemplo, mi labor profesional. Pues eso es muy común, es más común de lo que ustedes creen. Ahí los efectos van más allá, como dijo la compañera, de la derogación. Se derogó la ley, se sacó del sistema, pero sus efectos continúan vigentes. Por ejemplo, las leyes previsionales. 30 años mínimo y ahí tenés... 30 años y después están todos los vericuetos de la ley para ver cómo puedo cumplir con los requisitos para jubilarme, que no es fácil. Y el sistema, por ejemplo, y con qué jubilación, ustedes están alejados de eso, o por lo menos se creen alejados, pero yo estoy ahí, cerquita, ya estoy a 5 años. ¿Qué va a decir?
Sí, Con respecto a un delito cometido en el 2012, sí, y hay una ley que es de Ya. una pena de 10 años, y Sí. en el 2022 tiene Sí. 5 años. sí. Retroactividad de la ley más benigna, Código Penal. Pero eso vamos a dejar a los penalistas. Para ir a Penal 1, año que viene, primero tiene que aprobar esta. El año que viene, Penal 1, sí. Retroactividad de la ley más benigna. Siempre en materia penal rige el principio de indubio pro reo. Siempre lo más benigno para el reo. La ley ultramarina que hizo España para el voto, esa es un poco más adelante, esa es la ley. Sí, va más allá de la derogación. Sí, ese es el concepto. Bien, entonces estamos con aplicación temporal, integración, sistematización y construcción jurídica. Bueno, ¿cuándo se integra? A ver, ¿cuál es el concepto de integración para que ustedes entiendan? Vamos a suponer que venga un compañero que llega tarde y se mete al curso. Se integra. ¿Qué tiene que hacer el compañero? De alguna manera tiene que ver que se trató, de qué estamos hablando. Eso es integrar. Es una norma que se incorpora al ordenamiento jurídico, pero cuando se incorpora al ordenamiento jurídico tiene que de alguna manera mezclarse con las otras normas. A ver si se entiende. El ejemplo del compañero que viene, eso es significativo. Se integra a un sistema jurídico. Y en ese sistema de integración hay relaciones lógicas, donde imperan tres principios. No olviden nunca esto, para interpretar. Primero, ley superior prevalece sobre ley inferior. ¿Qué significa esto? Que la Constitución Nacional y los tratados prevalecen sobre cualquier otro tipo de ley. Ley superior prevalece sobre ley inferior. Ley anterior deroga a ley posterior. Ley anterior deroga ley posterior. Es decir, la ley más reciente deroga a todas las leyes pasadas. Hay que estar a lo que dispone la ley más actual. Ley posterior deroga a la ley anterior. Y la ley especial deroga a la ley general. Ley especial prevalece sobre la ley general. Vamos a suponer que haya o que se imponga un impuesto a todos los vehículos. A todos los vehículos en general sin ninguna distinción. Pero, posteriormente, se sanciona una ley que exime del impuesto al valor agregado, el impuesto de sellos, a los tractores, que es un vehículo. Entonces, ¿cuál prevalece? La última ley y la ley especial, porque el tractor es un tipo de vehículo, un vehículo especial, ¿no es cierto?, para determinadas actividades. Entonces, ley superior prima sobre ley inferior. Ley especial sobre ley general y ley posterior sobre ley anterior. Ahí se produce la sistematización, es ver cómo se integran y cómo se interpreta el conjunto de leyes. Muchas veces se hacen construcciones jurídicas. ¿Qué es una construcción jurídica? La construcción jurídica es una institución que sirve a los fines de la interpretación. Por ejemplo, lo que hablamos con el compañero, el principio de inocencia o el principio indubio pro reo, indubio pro operario. Eso forma en la síntesis de toda una labor de interpretación que se resume en un principio. ¿Se entiende? Indubio never pro alumno. Eso puede ser una construcción jurídica. Pero vamos a seguir el lineamiento indubio pro alumno. En caso de duda, hay que estar a lo que sea más favorable al alumno. Entonces, la construcción
es un recurso que tiene el intérprete para tratar de dar una solución a un problema jurídico. Lagunas del derecho. Qué problema. Lagunas del derecho. Los casos difíciles. ¿Cuándo hay una laguna en el derecho? Cuando hay un caso que no tiene ninguna solución normativa. Un caso que no tiene ninguna solución normativa. Es decir, no hay ninguna norma. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Y ahí hay que hacer una construcción, pero hay que dar una solución. Hay que buscar una solución al problema. Bueno, esas son las técnicas para colmar. ¿Cuáles son las teorías? ¿Cuáles son las teorías? Siempre pregunto, anoten, ¿cuáles son las teorías que explican el problema de las lagunas? Teorías que explican el problema de las lagunas. Hay una postura que dice que no hay lagunas en el derecho, porque siempre en el derecho hay una solución. Hay que buscar. Esa es una postura. Otra postura dice que hay lagunas en el derecho. Los que dicen que no hay lagunas en el derecho, ¿por qué lo dicen? Porque dicen que el derecho es compensatorio. Bien, pero ¿por qué más lo dicen? Dicen, no hay lagunas en el derecho porque hay jueces que colman las lagunas o que integran el derecho. No hay lagunas en el derecho porque hay jueces. Bueno, pero del hecho que haya jueces no significa que no haya lagunas. Lógicamente, es como decir, yo tengo mi media rota, pero como yo la puedo coser, no tengo rota la media. No, hay lagunas en el derecho. Hay técnicas para integrar el derecho. Entonces esa teoría de que no hay lagunas porque hay jueces, no va. Otros dicen, no hay lagunas. Claro, porque rige un principio, que todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Cómo es su nombre? Natalia, ¿cuánto? Rípula. Lo voy a anotar. No hay lagunas porque rige un principio que todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Dónde está ese principio en nuestro sistema? ¿Dónde? Artículo 19, pero muy bien. ¿Cómo es su nombre? Nadia. ¿Nadia cuánto? López. Nadia López leyó la Constitución. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a la moral y a las buenas costumbres están exentas de la autoridad de los magistrados. Ninguno será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado lo que ella no prohíbe. Todo lo que no está prohibido está permitido. Ahora, ¿qué pasa? Ahí vienen los problemas de los juristas. Unos dicen que son problemas lógicos, toda una elaboración lógica, y otros dicen que es un principio que tiene carácter ontológico, está en la conducta misma del hombre. No voy a entrar en los detalles, no pido esos detalles, simplemente quiero la teoría. Ahora, lo cierto es que la práctica del derecho nos muestra a diario que hay lagunas en el derecho, de que la teoría de que no existen lagunas en el derecho no se sustenta fácticamente, hay lagunas. Todos los días nos encontramos con problemas normativos. Ahora, el ordenamiento jurídico brinda las herramientas para colmar las lagunas. Una, la interpretación, otra, la integración, otra, la sistematización, otra, la aplicación de principios, otra, la aplicación de directrices. Todos esos instrumentos, esas herramientas sirven de alguna manera para colmar o resolver un caso que no está previsto en una norma. En algún lugar hay que buscar la solución normativa. Bien. ¿Qué hora es? Bueno, ya terminamos. 1 o 2 horas más y terminamos.
generalmente no tomo en los exámenes la teoría general de la argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque en filosofía del derecho, la teoría general de la argumentación jurídica generalmente no tomo, por dos razones. Porque todo lo que sea argumentación ustedes estudiaron en lógica. ¿Es así o no es así? ¿Es así? Si hablo de las falacias, por ejemplo, estudio lógico, falacias formales, de atinencia, falacias no formales, todo eso ustedes estudian en lógica. Por eso no pregunto mucho sobre argumentación jurídica. Y porque en filosofía del derecho seguro van a tener que estudiar todo el problema de la argumentación jurídica. Es más, toda una rama del derecho que dice que el derecho de argumentación. Por eso generalmente no tomo. Pero sí tomo en la unidad 6 ética y derecho. ¿Qué es la ética? ¿Y qué relación hay entre la ética y el derecho? ¿Qué es la ética y qué relación hay entre la ética y el derecho? Ahí hablamos. Hablamos. ¿Qué relación hay entre la ética y el derecho? Primero, ¿qué es la ética? Yo lo dije en la primera clase, ¿no? Que estudia la conducta humana en la consideración del obrar correcto. El obrar correcto. La ética siempre apunta al obrar correcto. Ahora, vaya problema, hay que determinar cuál es el obrar correcto. Entonces, el derecho, igual que la moral, forman parte de la ética. El derecho forma parte de la ética porque se refiere al obrar humano. Y el derecho pretende la regulación de las conductas societarias correctas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el derecho y la moral? Vamos a ir al criterio del Vecchio que dijo el compañero. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo distinguió? Del Vecchio fue el primero que distinguió nítidamente derecho y moral. ¿En base a cuántos criterios? 3 criterios. ¿Cuáles son? Subjetivo, autónomo, imposible. Los criterios. Con relación a las acciones, con relación a la imposición de la norma y con relación a la coercibilidad. En base a esos 3 criterios se distinguió la moral del derecho. A partir de ahí quedó más o menos clara la distinción entre moral y derecho. Después vinieron otras consideraciones, hoy se habla de derechos morales, pero siempre pregunto la distinción entre moral y derecho conforme a la teoría de Giorgio del Vecchio, porque fue del Vecchio el primero que lo distinguió nítidamente. ¿Cómo son las acciones? En la moral y en el derecho. En la moral, ¿cómo son? Unilaterales y subjetivas. Y en el derecho, bilaterales e intersubjetivas. ¿Quién impone la norma moral y quién impone la norma jurídica? La norma moral es autónomos. Yo me la impongo. Autónomo. Es autónoma. Y el derecho es impuesto por un órgano externo, heterónomo. Y con relación a la coercibilidad, ¿cómo es la moral y cómo es el derecho? La moral es incoercible y el derecho es coercible. O sea que lo que dispone el derecho puede ser impuesto a través de la fuerza. Que la moral sea incoercible no significa que no tenga sanción moral. Hay sanciones morales, pero las sanciones morales son autoimpuestas. Son los castigos que nosotros mismos nos imponemos. Bien. Después tenemos metaética, ética normativa y ética sociológica. ¿Qué es la metaética? El análisis de los términos
morales, lo que es bueno, lo que es malo. La ética normativa es el estudio de lo que debe considerarse como bueno, malo, correcto o incorrecto. Y la ética sociológica son los valores o las normas que están imperando aquí y ahora en una sociedad. Valores o normas que imperan aquí y ahora en una sociedad. Eso hay que estudiarlo, Los valores jurídicos. ¿Cuáles son los valores jurídicos? Cosio hablaba del plexo de los valores jurídicos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el valor central y fundamental del derecho? La justicia. ¿Cuál es la estructura de la idea de justicia? Estructura de la idea de justicia. Siempre pregunto, No. La coacción. No. Estructura de la idea de justicia. ¿Cómo está formada la idea de justicia? ¿Qué se busca en la idea de justicia? ¿Qué se encuentra en la idea de justicia? Se encuentra racionalidad, se encuentra proporcionalidad, se encuentra equilibrio. Es decir, que la idea de justicia tiene una constante y una variable. ¿Cuál es la constante? Tratar los casos semejantes e iguales de igual manera. ¿Cuál es la variable? Tratar los casos diferentes de diferente manera. Eso ya lo dijo Kant. Estructura formal de la idea de justicia. La justicia es el valor central y fundamental del derecho. Lo que no significa que no existan otros valores. A ver, rápido. 3, 4, 5 valores jurídicos más. Honestidad, ¿valor jurídico o valor moral? Moral. Idoneidad, ¿valor jurídico o valor moral? Jurídico. Jurídico. El orden, ¿valor jurídico o valor moral? Jurídico. La seguridad, ¿valor jurídico o valor moral? La solidaridad, ¿valor jurídico o valor moral? Moral y jurídico. Entonces, la dignidad, ¿valor jurídico o valor moral? Valor moral, pero hoy por hoy, se habla de la dignidad como un auténtico valor jurídico. Está pegado, está enlazado a la vida humana. La vida humana, para ser tal, tiene que tener el valor jurídico de ser digna, al punto que no hablamos solamente de vida digna, hablamos de muerte digna. Entonces la dignidad es un valor moral, pero es un valor jurídico. Entonces a veces yo en los ejercicios pongo una serie de valores y ustedes tienen que señalen en cada caso si es un valor jurídico o un valor moral. A veces pongo fundamente su respuesta. Pero, ¿cómo? Porque interfiere ahí en morir dignamente. Sí, pero por eso digo, es un valor jurídico y es también un valor moral. Antes decían que era un valor moral exclusivamente. Hoy es un valor jurídico. Y después vamos, el concepto y la idea general de justicia, teorías y concepciones particulares sobre la justicia. Acá generalmente pregunto, Platón, Aristóteles, Santo Tomás y Rudolf Stammler. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque Kelsen-Ross, Perelman, no sé, lo van a ver ustedes en filosofía del derecho. Pero sí pregunto, ¿qué dijo Platón sobre la justicia? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Qué dijo Aristóteles sobre la justicia? ¿Cómo clasificó a la justicia Aristóteles? Pues la cuestión de la justicia está prácticamente desde la época de Aristóteles, está igual que dijo Aristóteles. La justicia es dar a cada uno lo suyo. ¿Y cuál es el problema? Determinar qué es lo suyo de cada uno. Y hay que determinarlo en base a criterios
objetivos, racionales y prudenciales. Entonces, es fácil decir que la justicia consiste en dar a cada uno suyo, pero hay que determinar. Por eso Ulpiano, en el derecho romano, determinó que la justicia es dar a cada uno su derecho, que es el derecho de la ciudad. Y con esto liquidó la cuestión. Pero la cuestión de la justicia está desde la época de Aristóteles. Y siempre pregunto el concepto de justicia de Rudolf Steiner. ¿Por qué? Porque ese concepto de justicia dio lugar a las concepciones más modernas de la justicia. Entre ellas a la concepción de John Rawls, que ustedes tienen brillantemente resumido en el libro de Nietzsche. Capítulo 15. John Rawls. Acá está en el programa. Entonces, de John Rawls, el que pido es el concepto de justicia de Rudolf Steiner. Siempre pido. Porque es metafórico y porque es un cuentito que los alumnos siempre retienen. La estrella polar que veían los navegantes, no para llegar a ella, sino como un ideal. Y se mantiene, en cierta medida, se mantiene hasta hoy. Es decir, dicho todo esto, ¿tienen algo más que agregar, quitar o enmendar a todo lo dicho? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Sí, siempre. Todavía realmente no sé, va a ser muy similar el parcial al primer parcial. Entonces la idea es que va a ser fácil, va a ser muy sintético, van a haber 5 ejercicios, no van a haber muchas cuestiones teóricas, no va a haber mucho desarrollo, van a poder examinar sus libros, van a poder examinar sus apuntes, serán seguramente 5 ejercicios, cada ejercicio bien 2 puntos, aprueban con 6, la idea es que ese mismo día corrija las pruebas y ese mismo día ustedes sepan si aprobaron o no. No, estén atentos a la planificación. La idea es empezar a las 13, a la 1. Y la idea también es mía, por lo menos, no sé si de los directivos, es que para las 3 ya rindan todos y ya. El 30 de junio, a las 13, en este mismo lugar, para los creyentes, si Dios quiere, y la Virgen de Acaraguay en Bororé. A la 1. Muchas gracias. A la 1.